Hola a todos, mi nombre es Daniel Sepúlveda Chiguils y hoy explicaremos el algoritmo de ordenamiento por intercalación. El algoritmo de intercalación, pues es un algoritmo que aplica la estrategia clásica denominada divide y vencerás y funciona combinando dos subarchivos ordenados. O sea, un archivo lo subdividimos en dos, luego se ordenan y después se mezclan en un solo archivo. El proceso consiste en leer un registro de cada archivo y se comparan. El menor es almacenado en un archivo de resultado y el otro se continúa comparando con el siguiente elemento del archivo si es que éste existe. Vemos los distintos métodos de intercalación. Está la intercalación simple, la intercalación merge y la intercalación binaria. En la simple implementamos dos arreglos de distinto tamaño o de igual, n y m, y los intercalamos y agregamos el resultado ordenado a un tercer array. En la intercalación merge se aplica la recursividad y en cada recursión se toma un array de elementos desordenados, se le divide en dos mitades, se aplica la recursión en cada una de estas y luego se intercala para obtener un array ordenado. La intercalación binaria, pues aquí se ejecuta una búsqueda binaria para localizar la posición de un elemento en el array y esto mejorará considerablemente el algoritmo, lo cual aumentará la velocidad de ejecución. Nosotros nos centraremos en el algoritmo merge, short. Vamos a ello. El algoritmo de ordenamiento por intercalación, merge short. Dice que el proceso merge short consiste en unir arrays desordenados para conformar un único array. Dice los arrays se van intercalando, se van ordenando por un campo y el resultado que se obtiene es un array ordenado. Ahora vamos con la lógica. Dice que en cada recursión se toma un array con elementos desordenados, se divide en dos mitades, se le aplica la recursión, se intercalan ambos elementos y se obtiene un array ordenado. Veamos que el algoritmo está dividido en dos partes, en dos funciones. La función que divide en dos mitades y la función que intercala ambas mitades. Veamos la función que divide, es la función merge short. Y vemos por qué se dice que tiene recursividad y cómo se aplica y cómo se ve en la división. Gráficamente tenemos un vector de 7 elementos. Veamos que se divide en dos subarrays, uno de 4 y uno de 3, explicando por qué en un momento. Continuamos observando la recursividad, ya que se dividió el primer arreglo. Luego se dividió el arreglo que era parte del primero y luego se van a volver a dividir sucesivamente hasta obtener un caso base. Y veamos qué es un caso base. Esta es una explicación corta que puse por aquí. Decimos que el funcionamiento de merge short, ¿verdad? Encargado de dividir el array en dos subarrays, así es como lo vimos, y dice que se realiza la llamada recursividad de los subarrays llamando al método merge, el cual combinará y ordenará los dos subarrays. Esta parte la explicaremos en el pseudocódigo y nos vamos a lo importante que queríamos aclarar, la condición para frenar la recursividad. Esa es la condición base y es cuando el tamaño del array sea 1. Por eso comentaba yo en esta parte que cuando el tamaño del array es 1 quiere decir que el array está ordenado y de ahí podemos pasar a la función merge y ahorita veamos cómo se aplica. Aquí está el pseudocódigo de la función merge short, recibe un arreglo y la condición base donde el tamaño tiene que ser igual a 1, regresamos al arreglo. Si no dividimos el arreglo en dos subarreglos, los guardamos en un array y ese array, el que vamos a guardar, va a recibir el resultado del método merge y en el método merge es cuando se aplica la recursividad del método merge short. Sin embargo, está ubicada dentro del mismo método merge short, por eso se llama recursividad. Y el resultado que tendremos será el resultado y lo retornaremos. Veamos la función merge, la que intercala. Teniendo un conjunto de arreglos ordenados, vamos a compararlos y vamos a unirlos, comparándolo de menor a mayor o de mayor a menor, como sea. Vemos cómo se van uniendo cada vez. Estos primero tenían 1, se compararon, mayor a menor, menor a mayor. De igual manera aquí, de menor a mayor, se combinaron los dos arrays de igual manera hasta obtener un array base de 7 elementos. Muy bien, esta es la función merge y explicamos cómo funciona.
Dice que funciona combinando dos subarrays en uno solo, comparando sus elementos. Y dice que se necesitan dos arreglos ya ordenados. Vemos que en el pseudocódigo tenemos de parámetro dos arreglos que recibe, parámetros de indicadores de posición de los arreglos, la declaración del arreglo que vamos a obtener y del cual vamos a retornar ordenado, el ciclo for para recorrer los arreglos, y aquí la comparación de que si un arreglo es menor se agrega al arreglo que se va a ordenar y incrementamos en la posición del arreglo que estemos quitando, y si no, en la otra posición del otro arreglo que estamos quitando. Incrementamos el índice y bueno, retornamos el arreglo. Vamos al código, voy a explicar rápidamente cómo funciona esto. Muy bien, estamos ahora sí en el NetBeans y vamos a explicar cómo es que hicimos este algoritmo, cómo lo estructuramos en código. Hicimos una clase mergeShort, la cual llamamos mergeShort, y bueno, hicimos el método, la función, mergeShort, la cual es de tipo arreglo entero, recibe un arreglo entero al cual denominamos A, y bueno, como dijimos en la parte del pseudocódigo, la función mergeShort recibe un arreglo y la condición base es que si el tamaño del arreglo es igual a 1, retornamos el arreglo, puesto que si tiene el tamaño de 1 quiere decir que está ordenado. Pasamos con la parte de la división y aquí aclaramos que se crean los dos subarrays y bueno, denominamos el tamaño de los arrays, pero para esto hacemos esta lógica que si el tamaño del arreglo, el arreglo que recibimos es un número par, se dividirá proporcionalmente en cada subarray, es decir, si tengo un tamaño de 4, se dividirá proporcionalmente de 2 y 2 y las mitades serán exactas, pero si es un número impar, un arreglo tendrá más elementos que otro. Y sabiendo esto, sabemos que uno de los dos arreglos siempre va a tener el mismo tamaño, es decir, siempre va a tener la misma cantidad, y el otro va a variar entre tener la mitad y tener la mitad más 1. Muy bien, aclarando esto, creamos los dos arreglos, les asignamos la mitad, como dije, uno siempre va a tener la mitad, así que ese tamaño siempre va a ser la mitad de A. Y aquí tenemos la condición para el segundo, en donde si es un par, el cociente 0 es la mitad de A también, y si no, si es impar es la mitad más 1. Muy bien. Ahora sí, en la división del array, vemos que tenemos un indicador i. Primero recorremos desde i hasta el tamaño del subarray 1, que sería hasta que finalice el driver 1. Y bueno, en el subarray 1 metemos los elementos del elemento A. Y es así como cuando termine esto, se va a terminar aquí, pero i se queda en una posición, lo vemos en una posición en A. Y bueno, inicializamos K, y K va a ser el indicador del arreglo de derecha. Notamos que inicializamos J en la posición de I, como dijimos, I se quedó en una posición. Vamos a recorrer hasta el tamaño del arreglo A, de ahí agregamos al arreglo, al subarray 2, que sería el arreglo de la derecha, los elementos de A en J, que es donde se quedó I, y bueno, ahí incrementamos en K. Bueno, aquí aplicamos la recursividad, dijimos que teníamos el método merge que nos mandaba un arreglo, esto lo guardábamos en otro arreglo y aquí aplicábamos la recursividad llamando al método mergeShort y retornando un arreglo. Bueno, creo que nos vamos a pasar un poquito del tiempo, pero queremos explicar el método merge, espero no tengamos problema por ello. Vemos el método, la función merge, una disculpa, recibe dos arreglos. Aquí están los indicadores de cada arreglo en la posición de cada arreglo y los iniciamos todos en la primera posición y bueno, declaramos el arreglo que vamos a retornar como por así decirlo ordenado. Continuamos. En este ciclo for lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer de K, que es la posición 0, hasta el tamaño del arreglo que vamos a retornar ordenado. Aquí declaramos que el tamaño de este va a ser la suma del tamaño de ambos arreglos. Muy bien, en la condición de que si el primer elemento o el elemento del arreglo B es menor al del elemento J, se agrega al array ordenado en K y se aumenta el índice en I. De igual manera, si no es mayor y es menor C, se agrega el elemento al array ordenado en la posición K y bueno, se aumenta en el índice J. Ahora, si llegamos a tener la condición de que ya se desbordó un arreglo, se acabó
aquí lo metemos, donde i es igual a b, y como sabemos es el indicador de la posición del arreglo b, y si son iguales quiere decir que se ha completado. Entonces nos movemos en K1, nos saltamos como todavía no termina la vuelta, en este caso saltamos aquí aumentando en 1 la posición y recorremos otro ciclo for en donde rellenamos los elementos del arreglo C, los pasamos al array y así llenamos K, y cuando termine la ejecución ya no regresará a esta instrucción porque K ha sido llenado en total de índices. Pero si no fuera así, y si fuera J la que se acercó al tamaño del arreglo C, bueno, igual saltamos en 1, ahora recorremos los elementos pero del tamaño del arreglo B con el elemento I y llenamos estos elementos en el arreglo K. Seguimos adicionando en K para hacer este proceso, y bueno, cuando termine esto retornamos el array ordenado. Aquí nos vamos a ver una aplicación rápida, ya no nos queda mucho tiempo, y digamos que tenemos este arreglo, le vamos a agregar otros dígitos, no sé qué será, 50 y quiero un 7, está bien. Y aquí primero generamos nuestro objeto tipo merge, iniciamos el arreglo que queremos ordenar. Aquí guardamos en un arreglo el resultado que nos mande el objeto con la clase, con la función merge, donde mandamos el arreglo que queremos ordenar. Y bueno, este es para mostrarlo en consola, y vamos a ello, no nos tardemos más. Como vemos tenemos un arreglo con 13, 2, 25, 10, 50 y 7, y aquí tenemos un arreglo ordenado con 2, 7, 10, 13, 25 y 50. Como ven, el algoritmo funciona, y bueno, esto ha sido todo. Espero no tenga yo problemas por la duración, pero quería que se explicara bien el algoritmo. Y bueno, más que nada la ejecución, que sí funciona, y aquí estaba estructurada. Perdón si un poco austero en la explicación, y bueno, una disculpa. Muchas gracias y buenas noches, tardes, días.